Hola a todos, bienvenidos a su cátedra de ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos fragmentación del hábitat natural, conceptos, estimaciones y homogenización de la biota. Así que comencemos. La fragmentación del hábitat a menudo es definida como el proceso durante el cual una gran expansión de hábitat es transformada dentro de un número de pequeños parches o fragmentos de bosque de área total reducida, aislados respecto al otro por una matriz de hábitat diferente a la original, como por ejemplo sabanas antrópicas. Como vemos, esta definición trata la fragmentación como un proceso llevado a cabo en el tiempo. Es por ello que debe ser vista no de manera local, sino desde una perspectiva paisajística, tal y como lo vemos en el gráfico. De esta manera, la fragmentación del hábitat implica 4 efectos. El primero, la reducción en la cantidad del hábitat. Segundo, incremento en el número de parches de hábitat. Tercero, decrecimiento en el tamaño de esos parches. Y cuarto, incremento en su aislamiento. Fragmentación como pérdida de hábitat. El efecto más obvio del proceso de fragmentación es la remoción de hábitat disponible. Esto ha generado muchas investigaciones para medir el grado de fragmentación del hábitat, como simplemente la cantidad de hábitat remanente del paisaje original. Efectos sobre la biodiversidad. La pérdida de hábitat conlleva a grandes efectos negativos sobre la biodiversidad. Esos efectos no solo aplican a medidas directas, tales como riqueza de especies, distribución y abundancia de las poblaciones o diversidad genética, sino también aquellas medidas indirectas y factores que afectan la biodiversidad. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por Vasconte y colaboradores 2002, en donde predice un efecto negativo de pérdida de hábitat sobre la tasa de crecimiento poblacional de una especie determinada. La fragmentación conlleva entonces a una modificación intensa del territorio, lo que conduce a una pérdida importante de hábitats naturales, alterándose los flujos naturales de materia y energía, así como el aislamiento y degradación del ecosistema. Pero, ¿por qué se produce la fragmentación del paisaje? La fragmentación puede producirse por procesos naturales que alteran el medio lentamente, como el viento, tormentas, derrumbes, fuegos, depredación o forrajeo, o por actividades humanas como el establecimiento de cultivos, carreteras, urbanización, etc. En los últimos 10.000 años, la actividad humana sobre el planeta ha determinado que la gran mayoría de los paisajes contemporáneos presenten algún grado de fragmentación. La pérdida de hábitat es la razón más importante de la extinción de especies en los últimos tiempos. Cuanto más pequeños sean los fragmentos, mayor vulnerabilidad para las especies a las condiciones ambientales adversas, que son más frecuentes en sus bordes que en el interior, y por tanto hay una mayor probabilidad de extinción. También, esta probabilidad aumenta cuanto menor sea el número de individuos que formen las poblaciones que permanecen en los fragmentos. En las fases iniciales del proceso de fragmentación, la pérdida de superficie es la causa principal de disminución de diversidad biológica, mientras que, en fases más avanzadas, los efectos del aislamiento de los individuos toman mucha más importancia. Los efectos de la fragmentación no son lineales, sino que se multiplican al llegar a cierto porcentaje de hábitat destruido, el umbral crítico, a partir del cual las extinciones se disparan. Este dependerá de los requerimientos de cada especie en términos de hábitat y de movilidad. Algunos estudios
indican que el número de especies presentes en un hábitat disminuye significativamente cuando se pierde más del 80% del hábitat original y los fragmentos de hábitat que quedan están aislados. La creación de fragmentos implica la generación de bordes abruptos o graduales que producirán cambios en los flujos de agua, viento o radiación solar, pudiendo tener efectos directos o indirectos sobre muchas especies. Es por ello que hay que conocer también la zona que rodea a los fragmentos, es decir, la matriz, que puede ser de cultivos, de vías de acceso, vegetación, etc., y que tiene gran influencia en los fragmentos. Cuanto más pequeños e irregulares sean estos, más influirá la matriz sobre ellos, por la mayor relación área-perímetro. También tendrá más influencia cuanto más diferente sea del propio hábitat. A esta serie de influencias se les conoce como efecto de borde. Homogenización de la biota. Esto es un proceso mediante el cual la similitud biológica, genética o funcional de dos o más especies de un ensamblaje aumenta en el espacio y o tiempo. Para entender esto, debemos comprender acerca del recambio de especies. Esto implica que, cuando ocurre un impacto en un ambiente natural, por ejemplo, tala indiscriminada para el establecimiento de cultivos agrícolas, existen especies que se ven perjudicadas, como aquellas que se consideran especialistas ecológicos, es decir, las especies que solo tienen preferencias por un tipo de hábitat en específico. Estas generalmente son las especies raras, como ya hemos visto en la clase de ecología de comunidades. Estas son muy vulnerables a los cambios en su hábitat, con lo cual se ven impactadas negativamente, disminuyendo sus poblaciones hasta su extinción. Sin embargo, cuando ellas desaparecen de ese hábitat, el nicho que ocupaban ahora queda vacío, el que rápidamente es ocupado por otro tipo de especies, a saber, aquellos que soportan más los impactos en su hábitat, los generalistas ecológicos. Estas especies son mucho más robustas en cuanto a adaptación, ya que logran establecerse fácilmente en cualquier tipo de ambiente. Por consiguiente, al ocupar ese nicho, sus poblaciones se ven en aumento, debido a que sus competidores directos, es decir, los especialistas ecológicos, ya no están. Es así como se presenta el recambio de especies. La homogenización es entonces eso, que en un ecosistema intervenido todas las especies sean ecológicamente similares, ya que son las únicas que se pueden adaptar a esos cambios abruptos en su hábitat. Esto, por supuesto, disminuye la diversidad de especies. Ahora bien, la homogenización de la biota, como se puede entrever en el concepto antes mencionado, conlleva a tres aspectos. Homogenización genética. Esto es un efecto directo de la fragmentación del hábitat en parches y el aislamiento de cada uno de ellos. Para entenderlo, hay que conocer la teoría de la biogeografía de islas, vistas en la clase de biogeografía. Para ello hay que tratar a cada parche de hábitat como una isla, en donde la matriz que envuelve a estos fragmentos, por ejemplo un cultivo, puede ser para muchas especies una barrera difícil de superar, con lo cual las especies de un parche no se pueden comunicar con las especies de otro parche. La consecuencia de ello es que no existiría el flujo genético, debido a que se tendrían que aparear entre individuos de ese mismo parche, generándose así una baja diversidad genética en las poblaciones de esa especie, quedando más expuesto a los efectos de las enfermedades, ya que al ser todos iguales genéticamente, si la enfermedad mata a un individuo de esa especie, eso significa que todos tendrían el mismo destino, extinguiéndose así localmente. Homogenización taxonómica.
Esto ya lo tratamos. La homogeneización taxonómica es efecto del recambio de especies antes mencionado, reduciendo así la riqueza específica debido a la pérdida de biodiversidad. Homogeneización funcional es propiamente ese reemplazo o recambio de especies.